Ahí está. Bien, entonces, este era el tema 2, 3 del parcial. Es una empresa de productos de limpieza. Tiene como datos pedidos, una tabla 1 que tiene número de pedido, DNI del repartidor, fecha del pedido, día, mes y año, listado de artículos pedidos, que sería el listado de nombres, digamos, en este caso W, X, Y, no se gastaron mucho con los nombres, la zona geográfica para enviar el pedido, que es una descripción. Después la tabla 2 tiene repartidores, DNI del repartidor, que ustedes si se fijan, es el que va a ser de enlace entre la tabla pedido, ¿m? Y el nombre y el apellido del repartidor. Y luego en la tabla 3 tenemos la zona geográfica y el precio, que sería en base al nombre de la zona, que está acá en la tabla de pedidos, tenemos un precio de envío por unidad, ¿m? De artículo. La idea es poder hacer los hechos, ¿sí? Y a partir de ahí las reglas. ¿M? Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a copiar estos hechos que están acá, ¿sí? Y los vamos a pasar, yo ya tengo acá Prolog armado, voy a crear un nuevo archivo, le vamos a llamar, ejercicio 16 del 11 del 21, y denme un minutito, y voy a copiar ahí los hechos. Recomendación, ¿sí? Aun cuando parezca una pérdida de tiempo, ¿sí? Si no les trae la descripción de qué tiene cada cosa, póngansela ustedes. ¿M? Entonces, yo me voy a tomar ese ratito para decir, a ver, ¿qué tiene el envío? El envío tiene número, DNI del repartidor, o sea, el número, el DNI del repartidor. ¿Qué más? Tiene fecha de pedido, que está dividida en día, mes y año, día, mes y año. Después, ¿qué más tiene? Listado de artículos pedidos, listado de artículos, y por último, que tiene zona geográfica. Zona, llamémosle zona, ¿sí? Entonces, de esa forma, ya sé que en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 argumentos para manejar cuando usemos el envío, ¿sí? Vamos con el repartidor. El repartidor tiene el DNI directamente, DNI del repartidor, que es el que dijimos que va a ser el que hace el enlace, creo que era nombre y apellido. A ver, venimos acá, nombre y apellido, sí. Entonces tenemos nombre y apellido. Listo. Después tenemos el precio por unidad. Precio por unidad. Y en este caso tenemos el nombre de la zona y un valor que representa, vamos a ver, precio de envío por unidad de artículo, ¿sí? Entonces este es el precio de envío. Entonces ponemos precio de envío, ¿sí? Está. Entonces de esa forma, perdón que no le puse comentario, de esa forma ya sabemos cuáles argumentos para poder entenderlos mejor, ¿no? Lo mismo pasa con si tuviéramos yo voy a levantar, ¿sí? El 3.1, ¿m? El 3.1 es el del virus, parece un virus. Eh, a ver, denme un minutito, lo vamos a agrandar para que lo vean. Acá lo mismo, ¿sí? Lo que tiene este en particular, que tiene la tabla de familias, ¿sí? Tiene tipos de archivos, ¿sí? Que se enlaza, por ejemplo, con en este caso, el tipo de archivo, ¿sí? Es el identificador que está acá. La tabla 3, en realidad,
es la tabla que tiene el nombre de cuál es el troyano, el tipo de archivo, enlaza con este tipo de archivo, ¿sí? Y esta tabla, esto es lo que tiene de más complejo, que es lo que yo veo a nivel de interpretación, por eso siempre es importante hacer el análisis antes, que la tabla 3 de Troyano tiene una lista de cuáles son los identificadores de las familias. ¿M? Entonces, si ustedes se fijan, esto estaría, digamos, normalmente uno lo va a poner en orden, pero en realidad la tabla principal en este caso es troyanos, ¿sí? De acá se desprenden, pueden acceder al tipo de archivo para saber cuál es, y a partir de los elementos de la lista pueden acceder a cuál es la familia, ¿sí? Entonces de esa forma también pueden entrar. ¿Está? Eso era lo más difícil. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo nosotros ahora, es bastante simple porque tenemos desde pedido, tenemos el DNI del repartidor a la tabla 2 y la zona geográfica a la tabla 3, sí, directamente, ¿sí? No a través de una lista. Bien, vamos entonces a ver los pedidos. Vamos con el primer punto, que es lo que nos pide. Yo lo copio, me voy allá. Perdón, me pasé. Acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá las reglas que nos pide y vamos a pegar esto, ¿sí? Entonces, el 1 me dice conocer si entre los envíos realizados hubo o no algún envío en un día, mes y año especificado como argumento y que dicho envío sea hacia la zona centro. ¿Está? Predicado sugerido para la regla 1.3. Quiere decir que me está pidiendo acá que tenga 3 argumentos. Ya sabemos que va a ser el día, el mes y el año que se pase por argumento y va a tener internamente una condición interna de que la zona sea centro, ¿sí? Entonces vamos acá a la regla 1 y le decimos, bueno, a ver, ¿qué esperamos? El día. Vamos a poner día. eh, Vamos a poner, yo le voy a poner dos. A mí me gusta usar generalmente 2 letras para simplificar. Ahí podría poner día, mes, año, o una sola letra, D, M, A, pero muchas veces me encuentro con letras similares, entonces de esa forma lo diferencio. Es, es por una cuestión de forma nada más. Día, mes y serían los 3 argumentos que hay que pasar a esta regla que no tiene que devolver nada en particular, sino un true o false. Por eso se dice hubo o no, hubo o no. Quiere decir que hay que encontrar alguno, y eso implica también que va a haber un corte ahí en el medio. Vamos a ver, ¿qué es lo que se pide? ¿Algún envío para esa fecha? Entonces, ¿quién tiene los envíos? Acá. Bueno, en este caso los envíos están con mayúsculas, con acento, así que esperen que hice lío, hice copié en lugar de, pegué en lugar de copiar. Yo voy a venir acá, voy a copiar el envío, lo copié acá para tenerlo tal cual, y vamos a ver. Pregunta del millón. ¿Me hace falta el número del envío? Fíjense en que acá no me dice que establezca cuál es el envío, así que en este caso el envío va a estar anónimo. Después, el DNI del repartidor. ¿Me piden algún lado que especifique nombre o algo del repartidor? No. Entonces, esto queda anónimo. Después viene la fecha. De la fecha, ¿me pide alguna fecha? Sí. Dice, bueno, mira, yo quiero traerme, unifícame todas las que tengan el DI, ME del mes y el año, el AN. ¿Está? Después, la lista de productos. ¿Me hace falta que tenga lista de productos? No. Entonces la dejamos anónima. Y ahora me hace falta la zona, sí. Entonces yo ahí puedo poner directamente, puedo unificar directamente con la zona, ¿cuánto es centro? Así que con eso alcanza. Le pongo el corte y termino, ¿sí? Eso es todo lo que había que hacer.
en ese punto, ¿no? No más de eso. Generalmente los primeros puntos es eso, simplemente a lo sumo unificar con alguna otra, pero en este caso no hay ningún código de zona para entrar a la zona, ni nada, ¿sí? O al repartidor, eso era todo. A ver, me verifico la fecha, me verifico que sea el centro, también si quieren pueden poner una variable zona y después preguntar si la zona es igual al centro, también lo pueden hacer. Si no, ponen directamente el valor fijo directamente ahí adentro y ya si unifica con de esa forma, me va a traer un verdadero o un falso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos con el segundo. El segundo dice conocer, lo voy a copiar completo, lo vamos a llevar para allá, así lo vemos. Ponemos control B, conocer el número de pedido, fíjense que acá sí, lo voy a necesitar. El mes del pedido, voy a necesitar el mes. El apellido del repartidor, así voy a tener que unificar con el repartidor. La zona geográfica también. Y el importe del envío. Ahora bien, el importe del envío dice de todos los envíos que tienen a un precio por unidad igual al valor especificado como argumento de la regla. O sea que hay que pasarle también un argumento para poder hacer la comparación. Dice, el importe, vamos a poner acá para que, el importe del envío, esperen, también lo voy a bajar así, se ve bien, dice, ahí está. ¿Cómo se obtendría el importe del envío? Se obtiene multiplicando la cantidad de artículos de ese pedido por el precio por unidad del artículo enviado, ¿sí? Que depende de la zona geográfica en la que se encuentra el domicilio. Entonces, ya sabemos que el importe, el precio por unidad está acá, y si tenemos que saber la cantidad de artículos de ese pedido, sabemos que está acá en la lista y tenemos que unificar la lista y contar los elementos. Entonces vamos a hacer la regla 2. Regla 2, en donde necesitamos. ¿Qué necesitamos? El número de pedido, conocer número de pedido, el mes del pedido, el apellido del repartidor, la zona geográfica, zona G, y el importe de envío. Pero no de todo, sino aquel que tiene un precio de unidad igual al valor especificado como argumento en la regla. O sea que necesito acá un precio, vamos a ponerle PR, un valor de precio para comparar, ¿sí? Y ahí estarían los 6 argumentos de mi regla. Los primeros sería lo que se quiere averiguar y el último es el que tengo que pasar. Si ustedes quieren, yo lo fui resolviendo. Recuerden que este es online, así que yo voy resolviendo como me va saliendo en el momento. Recuerden que si me equivoco, ven algo que hago mal, avísenme, ¿no? Porque por ahí se me mezclan los lenguajes y bueno, puedo ir resolviendo de distintas formas, no hay problema. Podrían haber puesto el precio primero y después, que es el que tiene que pasar obligadamente, y el resto después, o como lo fui haciendo yo leyendo el enunciado, ¿sí? Como ustedes quieran. Bueno, vamos a ver. Mínimamente el envío lo vamos a tener que unificar, así que me vuelvo de nuevo acá, voy a copiar este envío de acá, así lo tengo, y vamos a analizar qué necesitamos de este envío, siempre respetando todos los argumentos, ¿no? Primer argumento, el número de envío, no el número de pedido. ¿Hace falta? Sí, entonces le vamos a poner NP. El DNI del repartidor, ¿directamente me hace falta? No, pero sí lo necesito para poder acceder y buscar su apellido. Entonces acá le vamos a poner el DNI del repartidor, ¿sí? La fecha, ¿me pide toda la fecha completa? No, solamente el mes, así que fíjense en que para la fecha el día no es relevante y el año tampoco, así que con el mes me alcanza. ¿Qué más? Bueno, el apellido ya lo vamos a buscar. La zona geográfica, ¿sí? Entonces, zona geográfica,
la zona geográfica, dijimos, y el importe de todos los envíos. ¿Qué pasa? Una de las cosas que dijimos que para poder calcular el importe de los envíos, el importe de envíos se calculaba con la cantidad de elementos del pedido que están en la lista por ese precio unitario que tiene el precio por unidad. Entonces, la lista de pedidos la vamos a unificar, ¿sí? Para poder luego saber cuántos pedidos había, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? Yo voy con un ritmo un poco más rápido para llegar bien con todo. ¿Está? De todas formas, yo lo que hice fue abrirles el cuestionario de recuperatorio a las 19 y se lo cierro a las 21. Tienen 2 horas. Si alguno tiene que hacer los dos, en 1 hora les alcanza, pero les puse 2 horas para que tengan margen. Si hace falta, si necesitan más tiempo, me avisan. Bien, y como es cámara apagada, no hace falta que estén conectados. Bien, vamos entonces ahí. Ya tengo el envío unificado, podría sacar el DNI lo voy a buscar acá del repartidor, así que vamos acá al repartidor, vamos a copiar, ¿sí? Entonces venimos acá, le decimos, mira, busquemos el repartidor, ¿con qué DNI? Y bueno, busquemos con el DNI este que me trae el pedido, así que hacemos el DNI, y ¿qué me pedía? Que muestre el apellido, así que el nombre no me hace falta, pero el apellido del repartidor sí. Y le habíamos puesto AR, apellido del repartidor, ¿sí? Entonces ahí le ponemos. Acá era MP pedido, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí ya tendríamos el apellido del repartidor. Después viene, bueno, la zona geográfica ya la tenemos, el importe, ¿sí? Y para poder calcular el importe, ¿sí? Tenemos que obtenerlo de la cantidad de elementos de la lista y multiplicarlo por el precio por unidad. Entonces lo que vamos a tener que hacer es venir obligadamente para poder sacar el precio unitario. Vamos a venir acá, le vamos a decir, bueno, mira, unifiquemos el precio por unidad, tomemos la zona geográfica y saquemos el precio por unidad, ¿sí? Luego de eso, una vez que tenga el precio por unidad, le pedimos a la lista la cantidad. Entonces podemos hacer len, dame la cantidad de elementos que tenga la lista de productos y guárdala en CA, por ejemplo. ¿Está? Entonces ahí ya tengo cuántos productos tengo en la lista y el precio unitario que correspondería por esa zona. Entonces yo podría decirle, bueno, mira, vamos a calcular el precio que tengo que devolver o importe de los envíos, ¿sí? Que sea igual, y recuerden que vamos a hacer una operación aritmética que va a ser cantidad por precio. Entonces va a ser cantidad por el precio unitario. Si quieren esto lo pueden poner entre paréntesis para que quede ahí mejor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Y por último, fíjense en que con eso ya encontré todo lo que se quería, pero fíjense que le pone una condición, que es, yo quiero todo eso, ¿sí? Pero de aquellos envíos que tienen su precio por unidad igual al valor especificado por argumento, ¿sí? Entonces, perdón, este PR no sería PR, sino vamos a poner PT, precio total o importe. Me está faltando, lo puse bien, IE le había puesto importe de envío, perdón, este es importe de envío. Acá digo, me está faltando uno, pero no. Vieron que acá yo puse como nombre importe de envío. El importe de envío sería cantidad por precio, ¿está? Y voy a usar este PR para comparar, ¿sí? ¿Y cuál sería la comparación de que si este PR que se recibió
por argumento es igual numéricamente ¿a quién? A ver, tienen un precio por unidad igual al valor especificado. O sea, el precio por unidad sale de acá, ¿sí? Del PU. Entonces, sí, a su vez es PU, entonces ahí estaría, ¿sí? Es más, esa comparación la podría hacer en cuanto tengo el PU, cosa de no seguir buscando otras cosas para que sea más eficiente. Es más, creo que hasta ya me lo está diciendo, ¿sí? Yo podría hacer esto directamente acá, pongo, ¿sí? Una vez que ya tengo el PU, lo comparo con ese PR y ahí esperen, que ahí lo cierro, entonces ahí lo evalúo. Y después, si cumple esta condición, busco el resto y obtengo el importe final, ¿sí? Y de esa forma me evito varias búsquedas, varias operaciones. Si no unifica el precio unitario que estoy buscando con ese, no va a buscar no va a recorrer la lista buscando la cantidad, no va a hacer esa operación adicional. ¿Sí? ¿Queda? ¿Qué es lo que tiene? Es un poco largo porque, bueno, usa las tres tablas, ¿no? Recorrimos las tres tablas, pero eso es todo lo que hay que hacer. ¿Queda? Sí, profe. Acuérdense, cualquier duda, pregunten, ¿sí? Por más que parezca sonso, no hay ninguna pregunta sonsa. Recuerden que yo muchas veces voy a un ritmo más rápido para poder terminar todo, pero y yo por ahí hago las cosas que parecen que son súper fáciles, pero hay que estar ahí, ¿no? Acuérdense que hay que estar en el parcial con los nervios y con todo. Siempre el consejo: duerman bien, descansen sus 8 horas, no se queden estudiando hasta tan tarde, porque después llega la hora del parcial y están muertos. Entonces, lo que no se pudo estudiar hasta cierta hora, ya está, ¿sí? O si no, después les va mal. Bueno, vamos con el último punto. Dice, generar una lista con los importes de todos los envíos realizados por el repartidor, cuyo apellido se especifica por parámetro, ¿sí? O sea que ya sabemos que vamos a necesitar generar una lista, así que vamos a tener que hacer un final, seguro. Tener en cuenta que se deberá calcular el importe del envío de acuerdo a lo especificado anteriormente, ¿sí? El importe del envío era precio por unidad, ¿sí? Podría armarlo, calcularlo en una sola regla, si se quieren. Así que podría hacer ahí un ajuste para reutilizarla acá, por ejemplo, si quieren. ¿Quieren que la hagamos? Yo acá la regla 2 la fui haciendo lo que me pareció más eficiente, pero viendo la 3, el precio por unidad lo podría obtener con una regla auxiliar y usarla tanto en la regla 2 como en la regla 3, ¿sí? Entonces yo podría hacer lo siguiente, podremos hacer un cambio acá y decir, mira, yo voy a copiar todo esto. En realidad, bueno, sería regla 2 aus, que solamente reciba. Necesito el NP, que sería el número de producto del envío, el número de pedido. ¿Qué más? Necesito y nada más. Y necesito el importe final, el IE, o el importe final, sí. Vamos a poner importe del envío. ¿Cómo calcularía esto? ¿Sí? Y lo que hago es, le digo, mira, voy a copiar esto, y le digo, mira, para hacer esto, te hago lo siguiente. Número de pedidos, sí, lo necesito. DNI, no. Fecha, tampoco. La lista, sí, porque la necesitamos para sacar la cantidad. El repartidor, no.
El precio por zona, sí, porque necesitamos para poder encontrar el precio unitario. Comparar este PR con, no, acá no, porque no me hace falta. El len de la lista, sí, para sacar la cantidad, y luego el importe para poder hacer el cálculo. ¿Está? Y con eso hice una regla que me va a calcular el importe del precio del envío. Entonces yo acá, en esta regla, si quieren, ajustamos, la dejo como estaba esta regla 2 para no borrarla. Esta le vamos a poner regla 2 A, ¿sí? Y esta le vamos a poner regla 2B para que sepamos que la hicimos después. Y acá, en lugar de llamar al precio por unidad, no, al precio por unidad lo tenemos que hacer. Acá, por ejemplo, podemos decirle, acá le podemos decir, dame la regla 2 AUX para que te paso el número de pedido y vos dame el importe del envío. ¿Está? ¿Sí? Y acá, en este caso, la lista no me hace falta porque la lista la va a usar en la regla 2 out, por ejemplo. ¿Sí? Sería otra forma de hacerlo. Y eso haría de que yo pudiera reutilizar acá la regla 2 outs. ¿Sí? O si no, vuelven a calcular. De todas formas, si lo hacen o no, en la 3 van a tener que calcular todo esto de nuevo, para poder calcular el importe del envío. Vamos entonces a ver la 3, ¿cómo era? Que tenemos que generar una lista, ¿sí? Así que mi regla 3 me dice que necesitamos una lista, ¿sí? Le vamos a ponerle lista ahí, con los importes de los envíos realizados por repartidor, cuyo apellido se especifica por parámetro, así que tengo que poner el apellido del repartidor y nada más, ¿sí? Bueno, hay que volver hay que hacer, dijimos, una lista, o sea, hay que hacer una lista con importes. Yo lo que voy a hacer es un find all que lleve los importes del envío. ¿De dónde los voy a sacar? Me voy a hacer una regla. Yo hago todo regla auxiliar, ¿no? Siempre hago regla 3 aus para no mezclar, pueden hacer todo junto, en donde esa regla 3 aus va a esperar el importe del envío, ¿sí? Le voy a tener que pasar el apellido del repartidor que se quiere, y nada más, porque son las condiciones para poder generar la lista esta, ¿sí? Ahora vamos a la regla. Y LI va a ser la regla que voy a devolver, ¿no? Entonces vamos a la regla 3 aux, que espera devolver el importe del envío y el apellido del repartidor que se va a enviar o se va a mandar para buscarlo. Y acá tenemos dos opciones. Podemos entrar por envío, buscar envío y después el repartidor. Podemos entrar por repartidor y después ir a envío. ¿Por qué en este caso nos convendría entrar por repartidor? Porque directamente vamos y filtramos por ese repartidor. Y vamos y buscamos solamente los envíos de ese repartidor. Si lo hacemos al revés, empezamos por envío, va a ir a todos los envíos y va a tratar de matchar o de concordar con ese apellido. Entonces es mucho más lenta la búsqueda. Entonces también eso muchas veces influye a la hora de resolverlo. En el parcial nosotros no evaluamos o no corregimos si lo hacen más o menos eficiente. Mientras funcione, alcanza, ¿sí? Porque recuerden que en 3 semanas no se pudo hacer mucho. Entonces yo voy a empezar por repartidor. Voy a copiar ya que está esto que tenemos acá, ¿sí? Venimos acá y le decimos, bueno, mira, anda al repartidor, saca el DNI y filtra por el apellido, que envíe por argumento. Una vez que ya tengo cuál es el repartidor que quiero, vamos al envío, ¿sí?
Vamos al envío. Tenemos acá. Bien. Con respecto al envío, ¿me hace falta el número de pedido, el número de envío? No, porque fíjense que en ningún lado me especifica que tengo que devolverlo, así que esto va a ir a no. ¿El DNI me hace falta? Sí, porque va a ser el que va a enlazar con repartidor, así que ese lo tengo que dejar listo. Fecha, ¿me hace falta alguna fecha? No, fíjense en que como lo único que tengo que sacar son importes, no hace falta ninguna fecha. De la fecha no hace falta. Ah, no. ¿Me hace falta la lista? La lista me hace falta para calcular el importe, pero si yo, en este caso, voy a usar la regla 2 outs, no me hace falta. Con pasarle el número de pedido ya va y me lo trae. Así que en este caso no me haría falta ni siquiera la lista ni la zona. ¿Por qué? Porque eso lo va a obtener la regla 2 outs. Si hiciera falta, sí, la hago acá y hago todo lo que tengo que hacer acá. Ir a precio por unidad, el NEN y el I. Entonces acá lo único que hago es pongo anónimo esto, ¿sí? Y luego que unifico, le digo, si quieren la podemos poner uno abajo de otro para que lo vean. Una vez que ya tengo, le digo, sí, me hace falta el código de envío, el número de envío, porque fíjense que la regla 2 outs espera la nota de pedido, ¿sí? Porque si no, no va a poder calcularlo. Así que sí, el envío la necesitaba al NP para poder buscarla. ¿Para qué? Para ahora decirle, mira, borré la 2 outs, llámate, o anda a buscar la regla 2 outs, te paso el nombre de pedido y vos devuélveme el importe de ese envío. Y con eso estaría. ¿Sí? ¿Me siguen? Vuelvo a repetir. Yo hice la reducción, aproveché la regla 2 outs que la rearmé para reutilizarlo en los dos puntos. Porque cuando llegué al punto 3 me di cuenta que la podía reutilizar, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, yo en el parcial no vamos a corregir a este nivel de detalle, ¿sí? Yo lo estoy resolviendo porque se me ocurrió en este momento y lo hicimos, ¿no? Pero si ustedes vuelven a repetir este cálculo, obtener este cálculo nuevamente, lo mismo va a estar bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Y con eso yo ya tendría la lista de todos los importes que los voy a obtener de esta regla, según el apellido del repartidor. Entonces acá filtro todos esos apellidos, busco cuáles eran los envíos de ese repartidor, calculo el importe de esa nota de pedido y la va trayendo acá y la colecciona y luego la lista. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda? ¿Sí? Termino un minuto. Sí, profe. Bueno, ese sería el prólogo. No lo compilamos, ni lo probamos, ni nada. Vamos a hacerle ahí un make para que Profe, probemos. una pregunta. Sí, decime. Si en este caso en ningún momento dice que tiene que estar ordenada la lista, ¿es necesario que lo ordenemos igual lo mismo? O... No. Si solamente vas a llamar al sort, sí, te dice, los elementos de la lista no deben repetirse o algo por el estilo. Por ejemplo, en el ejercicio a ver, creo que era el de los troyanos, ¿sí? Hay un punto acá, creo que les dice, generar una lista con todos los datos, ¿sí? No, en este tampoco. Sí, acá les dice, no repetidos, ¿sí? Sí. Entonces, cuando a ustedes les dicen generar una lista y de alguna forma les aclara que no se repitan, que estén solo una vez y qué sé yo, ahí sí, generan la lista y a continuación le hacen un sort para que esa lista quede sin repetidos, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bien.
Bueno, con eso estaríamos, a ver, la vamos a cerrar, la vamos a cargar, hacemos un file, vamos a consultarla, a ver que esté todo bien. Esta es la de hoy, ¿sí? Hasta ahí llegó bien, no tenemos error de codificación. Vamos a ver la regla 1, que me pedía, vamos a ver, no era este, vamos a ver la regla 1, me pedía que pase día, mes, si entre los hubo algún envío en un día, mes y año especificado como argumento. Oh, bueno, vamos a ponerle cualquiera para ver qué me devuelve. Supónganse día, qué sé yo, día 1, mes 1, año 1. No va a haber ninguno así, ¿no? Pero me da false. Ahora, si yo pongo alguno que esté dentro de la base, por ejemplo, 17, 10, 8 y 20, 21, lo voy a copiar, así lo probamos. Entonces, acá, espérenme, no me deja. Ahí está, entonces le digo 18, 8, 21 me daría true. ¿Está? Ya, existe. La regla 2. La regla 2, teníamos un montón de argumentos. La regla 2 pedía número de pedido, ¿qué más? Vamos a revisar mes, apellido, zona, o sea, número de pedido, mes, apellido, zona, el importe, eran 6 argumentos, me acuerdo. Voy a borrar esto. Y había que escribir un valor igual a algún precio unitario. Precio unitario 45, vamos a poner. Entonces vamos a poner acá 45. A ver si encuentra algo. ¿Está? Porque me dice, ¿se acuerdan que yo le había puesto regla 2A o 2B? Le cambié, por eso me encuentra algo parecido, me dice cuál querés, la 2A o la 2B, ¿sí? Fíjense en que ahí ejecuto la 2A y me dice, sí, mira, la nota pedido 1 tiene estas condiciones que vos estás pidiendo, ¿sí? Y me da la opción para alguien más, así que, bueno, ahí era una sola, ¿sí? Esta, ahí quedó. Y la otra era la regla 3, que esperaba una lista y un apellido. Vamos a tener que copiar este Sánchez. Ahí está. A ver cómo es el José Sánchez. No es Ned, yo le hubiera puesto Rick Sánchez. Bueno, ¿qué teníamos que poner? Ya fue la lista que devolvíamos y el apellido, en este caso Sánchez. Vamos a tener que escribir Sánchez, porque encima no me deja copiar, así vamos a ponerle, la vamos a copiar desde acá, así no tengo que escribir todo. Control C, vengo acá y le digo, bueno, Control V, dame de la lista de Sánchez. ¿Sí? Bueno, había uno solo. No había muchos. Tenemos que haber buscado algún otro. A ver cuál se repetía, el 14, 18, el 15. El 15 es... bueno, lo que pasa es que no cumple con todas las condiciones. Y el otro es el 21, que es el Ferrer. Vamos a ver si el Ferrer cumple con por lo menos algunos dos envíos. Vamos a poner acá. No sé por qué no los he probado, así que... No, uno solo. Bueno, trajo un solo pedido Ferrero de Sánchez. Bien, ¿estamos? ¿Queda? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí? Sí, profe. Vamos al funcional, ¿sí? En el funcional trabaja sobre
También hago a la empresa de limpieza que brinda el servicio a domicilio, dice realizar una función que reciba el DNI, esperen que la vamos a copiar según la tabla 1, ¿sí? La tabla 1 tiene DNI en stream y una comisión en número, ¿m? Así que ya esos son los datos. Me voy a ir a WinHue, vamos a decirle, vamos a crear un edit nuevo, que diga ejercicio 16 del 11 del 21.hs. ¿Sí? Creamos uno nuevo, sí, listo. Vamos a ponerle comentarios, varias líneas. Ahí está. Entonces dice realizar una función para que, recibiendo el DNI del repartido, retornen la comisión que le corresponde. Según la tabla 1, en caso de que el nombre no se encuentre, la función debe retornar el valor 0. ¿Sí? En este caso, bueno, está bien hecho. En el otro era retornar un string, bueno, acá un número. ¿Por qué vamos a retornar números? Acá, como tenemos varias opciones, podemos elegir, ¿no? Vamos a ponerle función 1. Siempre se recomienda, no es obligatorio, pero yo les recomiendo, pongan los tipos de datos que necesitamos recibir el DNI. Y el DNI es un string. Entonces, recibimos el string. Después de recibir el string, tiene que retornar la comisión que cobra, que va a ser un número. Pueden retornarlo en forma de entero o de float, como ustedes quieran. Aunque dice la comisión que cobra el repartidor, ya es la comisión, no es un porcentaje. Así que en este caso yo le pondría un float, ¿sí? Y la función 1 espera ese DNI, y acá tenemos que decidir qué hacemos. ¿Usamos una guarda? ¿Usamos un case? Porque dependiendo del DNI. Algún case puede ser. Podemos hacer el case off. El case off también va a funcionar porque los strings los va a comparar por similitud, así que va a funcionar, pero ante la duda, por ahí si tienen duda, pueden usar directamente la guarda, como ustedes quieran, ¿sí? Probemos con el case. Entonces esto lo hacemos igual. Hacemos el case DNI off y ahí vamos a evaluar. ¿Qué tenemos que evaluar? Y bueno, yo voy a copiar cada uno para no tener que volver a escribirlo. Entonces, copio este y sabemos que devuelve un 45. Entonces, si se da esto, retornamos un 45.0. ¿Por qué? Yo le pongo un punto 0 para que eso se transforme en un float. Después viene el próximo, 14, control C, un 55. Control B, va a ir con un 55.0. Después viene el 18, control C, 25, son todos viejitos, los repartidores. Va a ser 25.0 y luego el 21.35. Ahí está. .0. Ahí está. ¿Sí? Dependiendo de los datos que usan, me voy dando idea de quién hizo qué enunciado, porque no sé qué profe hizo qué enunciado, pero me voy ubicando. Bueno, me falta algo. ¿Qué pasa si no hay un DNI, digamos, válido? ¿O sí? Entonces, bueno, fíjense, acá hay una inconsistencia en el enunciado. Fíjense en por qué. Pues dice, realizar la función que recibe el DNI y retorne la comisión que le según la tabla 1. Hasta ahí viene bien. Pero dice, en el caso de que el nombre de la zona no se encuentre especificado en la tabla 1, esto es un error de tipeo, ¿sí? Sería, en caso de que el nombre del DNI o que el DNI no se encuentre, la función debe retornar el 0. Entonces, en este caso, si nos encontramos con que acá no cumple con nada, devolvemos el 0.0. ¿Está? Y ahí ya tenemos la función completa.
¿sí? ¿Queda? Y podríamos hacer una pruebita. Esperen que, a ver, para ver si anda bien el case. Use bien la indentación, ¿sí? Por lo menos una hacia la derecha, así que debería estar bien. Vamos a ver que compile bien esto, ¿sí? Vamos a hacerle el load. Hasta ahí llegó bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer función 1 y le paso el DNI. Y ahí me trae 45, ¿sí? Si yo le pusiera acá cualquier otro, un 9, me va a dar 0 porque no existe, ¿sí? Y ahí anduvo. ¿Está? Volvemos de nuevo, vamos a hacer el segundo punto. Vamos a copiarlo. Venimos acá. Dice una función, es larga. La llevo para allá, la leemos acá. Venimos acá, comentamos. Cierro comentario y veamos. Realizar una función que reciba 3 parámetros. Una lista de cantidades de artículos correspondiente a distintos pedidos asignados a un repartidor. El DNI del repartidor a quien se le asignaron todos los pedidos, cuyas cantidades figuran en la tabla, figuran en la lista. Y un valor de referencia. Quiere decir que en la lista vienen números, cantidades de artículos. Acá empezamos a construir la función 2. ¿Sí? Entonces, esperamos una lista de números enteros, un int simple, ¿sí? Pues son cantidades. Después, también viene el DNI del repartidor, o sea, viene el string. Y también viene un valor, cantidad, figura, y un valor de referencia, que ese valor, vamos a ver de qué tipo debería ser, yo estimo que sí va a ser para comparar, calculo que va a ser int, pero sigamos leyendo. La función deberá generar una lista, o sea que esto va a generar una lista, con el monto que cobrará el repartidor, ¿sí? Por cada pedido. De tal manera que la lista generada solo se incluyan aquellos montos que sean mayores o iguales, ¿sí? Al valor de referencia. Tener en cuenta que el monto de cada pedido, claro, ahí acá me va a explicar cómo calcular el monto, porque yo digo, hasta acá tengo cantidades, tengo DNI, puedo usar la función 1, pero esto me va a dar una comisión. Dice, tener en cuenta que el monto de cada pedido se deberá calcular multiplicando la cantidad de artículos del pedido, o sea, la cantidad de elementos de la lista, por la comisión del repartidor, cuyo DNI se especifica como segundo parámetro. Entonces acá, ¿y a dónde entra el valor de referencia? Que para aquellos montos, la lista tiene que tener solamente aquellos montos que sean mayores o iguales a ese valor de referencia. Así que este va a ser de tipo float. Listo. Y voy a terminar con una lista de float. ¿Está? Que van a ser los montos. Y ahora ahí resolvemos. Cuando les pide generar una lista y no les aclara nada, pueden hacerlo de dos formas, o lista por comprensión o por recursividad. Yo siempre les recomiendo hagan lo más fácil, en este caso lista por comprensión, es lo más simple de todo. Así que yo recibo la lista de cantidades, recibo el DNI, recibo ese valor de referencia y ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir, bueno, mira, generamos una lista donde de esa lista vamos a sacar cada elemento de la lista, la vamos a sacar de, al revés, de la lista de cantidades. O sea, mi X va a llevar cada una de las cantidades, ¿sí? Y sabemos que va a tener alguna condición. ¿Qué vamos a hacer con el X? El X solo es una cantidad, así que la X solo no me sirve. Así que no voy a generar una lista con cantidades, sino con montos. Entonces, acá me aclara cuál es la regla de negocio para el monto, ¿sí? Para el monto de cada pedido se calcula multiplicando la cantidad de artículos, o sea, ese valor X, que es la cantidad que viene en la lista, por la comisión del repartidor cuyo DNI se especifica. Entonces, este X va a ser
¿Por qué cosa? La comisión, que la comisión sale de la función 1, así que le voy a decir, mira, andate a la función 1, te paso el DNI, vos me vas a devolver, ¿sí? Un valor, ¿sí? Y ese lo voy a multiplicar para que me devuelva el valor a guardar en la lista, ¿sí? Hasta ahí va bien. Voy a grabar todas las multiplicaciones, todos los montos. Pero, como dice la condición, esa lista que vamos a generar va a tener que generarse solamente que si se incluyen montos que sean mayores o iguales al valor de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, esos montos, ¿sí? Los voy a tener que comparar con el valor de referencia. Acá tengo dos opciones, o volver a replicar esto, es decir, vengo acá y le digo, mira, para esta función de transformación quiero saber si es mayor e igual que ese valor de referencia solamente. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con esto? Tengo que replicar la función acá de transformación y la función acá también. Podría usar un where o podría usar un set, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para hacer una variable local. Si ustedes lo resuelven así, no hay problema, ¿sí? En el parcial yo lo voy a corregir como bien, ¿sí? Y si ustedes usan una declaración local, también funciona, ¿sí? ¿Cómo sería si tuvieran que hacer una declaración local? Le tendrían que hacer, por ejemplo, let monto, por ejemplo, esperen, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar esta como está, voy a ponerle a esta función 2b, y acá le voy a decir, mira, hagamos un let, que el monto sea igual a toda esta función. No lo voy a poder hacer, no, no, porque este X, fíjense en que este X lo estoy sacando todas las veces de la lista, así que no, olvídense de lo que les dije, porque no puedo usar ni el let ni el where acá. Así que así queda. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Acá la condición no es sobre la cantidad, sino sobre el importe total. Por eso volví a replicar la función de transformación que va a quedar como elemento para compararlo y para que sea valor mayor o igual al valor. ¿Sí? ¿Están? Quedaron en silencio. Pónganme en algún sí por ahí, están tildados ya. Sí, Listo. profe, lo único que por ahí estoy teniendo problemas para probar, o sea, quise probar la primera función, pero me anda haciendo un liete con lo que es, lo que no sé si es porque si el case of lo tenés como mal indentado, y lo que es la función 2 me anda diciendo que está dando un error con relación al valor que es float, o sea, porque es floatante lo de la función 1. Y Sí. me está dando un error entre el integer y el floatante. No sé por Eh, qué. Está bien, y puede ser que no pueda hacer directamente la conversión. Entonces acá, en este caso, si te da error, hacerle un from integral a x, ¿sí? Que sabemos que es un entero, para que transforme todo al mismo tipo de datos. Y con eso no debería tener ningún problema. Está float con float, hace el resultado y luego compara con el valor en float. Yo no las probé todavía, tenemos que probarla, sería un buen momento, ¿sí? Vamos a hacer una cosa para ver si es eso. Voy a dejar como estaba originalmente, sin el from integral, porque a veces hay ciertas operaciones en donde hace la conversión y hay otras en donde no le gusta y no la hace.
pero no es muy estable o no es muy, que digamos. Bueno, sí, ahí no le gustó. Fíjate que ahí me está dando error en la fila 25, así que seguramente que es ahí, línea 25, ¿sí? Entonces seguramente acá sí sea esta la que le guste. Lo vemos. Fíjate que ahí le gustó. ¿Sí? Entonces la función 2, que espera una lista de enteros. Uy, perdón. Esto es una lista, no sé, le ponemos 2, 5, 8, 4, 9. No me gasto mucho. ¿Qué otra cosa? El DNI, o tengo que buscar un DNI, por ejemplo, este, que dijimos que existía, control B, y un valor de referencia que sea mayor, vamos a ponerle un 1, ¿sí? Entonces ahí me trae la lista, toda la lista, ¿no? Si le pusiera un valor, qué sé yo, vamos a ponerle 10, también, bueno, vamos a poner 100, me trae menos, ¿sí? ¿Eran todos valores mayores o menores? Mayores iguales al valor de referencia. Todos van a ser mayores. ¿Qué más? Vamos a ponerle un número grande. Ahí viene vacía porque no hay nadie que supere ese valor de referencia. ¿Sí? ¿Está? Bien, volvemos. Y vamos con el 3. Dice, realizar una función que reciba dos parámetros, una lista de importes de envíos, o sea que ahí ya tendríamos una lista de float, función 3, va a esperar una lista de float. ¿Qué más? Son dos parámetros, un valor de referencia, veamos qué va a ser ese valor de referencia. Dice, la función deberá devolver como resultado la cantidad de importes de envíos de la lista recibida como primer parámetro iguales al valor de referencia, ¿sí? Recibido como segundo parámetro. Así que vamos a tener que compararlos, así que esto es float también. Y que tengo que devolver una cantidad, así que con un int simple alcanza. Pero fíjense que dice, para resolver este punto debe definir una función recursiva para poder recorrer cada elemento de la lista de importes. Así que función de corte primero, que va a dar la función de corte y cuándo se va a dar, cuando la lista esté vacía, y el valor no me hace falta de referencia y esto me dé un 0, sumatoria. Y si la función 3 no viene con la lista vacía, la espero con cabeza, 2 puntos cola, ¿sí? Y espero ese valor de referencia, ¿sí? Y vamos a procesar. Podemos hacer, como esto es un recorrido condicional, podemos hacer un if o una guarda, como ustedes quieran. Yo ya le di el igual como para usar el if, pero podrían usar una guarda. Si el valor de x dice la función debe devolver la cantidad de envíos de la lista como iguales al valor de referencia. O sea, si el valor x es igual al valor de referencia, entonces, en ese caso, vamos a contar 1 más, y ahí llamamos a la recursividad. Función 3, pasándole xs, que es la cola, y el valor para que la pueda encontrar. Yo voy a copiar esto porque lo vamos a replicar por el else. Recuerden, si se da el else, si no hay ningún valor, tengo que seguir recorriendo hasta que encuentre la lista vacía, ¿sí? Así que por else vuelvo a repetir la recursividad sin ningún conteo. Y eso sería todo. ¿Está? ¿Queda? Guardamos. Si probamos, tendremos que ver, a ver si puedo usar... Uy,
la función 3 con los valores, lo que pasa es que son enteros, le pongamos 0.0, 5.0, 8.0, 4.0, y acá le pongamos 8.0 para que me diga que hay más de 1, y acá le vamos a decir que sean iguales al 8.0. ¿Sí? Entonces, paso y me dice, mira, hay dos elementos que tienen el valor igual a 8, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? Sí, Bien, profe. está. Bueno, son las 7. Ya están habilitados los cuestionarios recuperatorios, pero tienen 2 horas todavía. ¿Quieren que probemos de hacer la parte de Haskell del otro parcial? Así ya les queda subido también la solución. Sí, profe. Dale. Bueno, entonces venimos a... Profe, el recuperatorio del segundo parcial va a ser, el enunciado va a ser mucho más simple que porque estaba medio, o sea, en el segundo parcial estaba medio confuso y yo la verdad que me confundí, debe ser que me habré confundido en unas partes, pero era por el enunciado más que nada, no porque no supiera, digamos. Está bien. Sí, la idea es hacerlo simple. Yo los tengo que revisar, los tengo que armar. Es más, tengo que terminar primero de corregir lo suyo y después ya mañana me dedico, entre hoy y mañana también tengo que terminarlo, pero bueno, mañana me dedico a compaginarlo y enviarlo para que lo controlen los otros profes. Pero sí, yo voy a controlar los dos enunciados para que no haya, para que se entienda todo. Así que si estudiaron, tendrían que pasarlo perfectamente. ¿Sí? Bien, vamos entonces al otro enunciado que era el de los troyanos. ¿Sí? Está en Haskell, en el de lógico lo tienen, ¿no? ¿Sí? No sé si hicieron sobre este 2.1 o sobre cuál está. Pero Habíamos hecho con un enunciado que era, o sea, era similar a ese, creo, porque no era el tema que nos había tocado, sino que era el T1, creo. claro, este es el 3.1. Este es el que yo les No, sí, pasé. era similar a ese porque a nosotros nos habían tomado que era el tema 3.2. Ah, por lo Ca- menos a mí me había tocado ese, lo Claro, que es. porque sale aleatorio, dependiendo, tienen variaciones, pero los temas 3 tenían este mismo temática, pero varían en lo que se pide. Los dos tenían la temática que vimos Claro, por recién ejemplo, y profe, varía. disculpe, profe, ahí Sí, en la sí, primera parte, sí, a ver, no, en la... ¿Ese era el primer punto? Sí, sí, más o menos ese nos este, había tomado. Igualmente, yo estuve en la clase del viernes con el profe de práctico, nosotros resolvimos porque yo tenía ciertas dudas y era en cuanto al enunciado, entonces los profes también nos dieron la razón de que había ciertas cosas que estaban mal y que te confundían, por ejemplo, el tercer punto te decía enero, diciembre, u otras cosas y no te hacía referencia a la fecha de la campaña o la fecha de aparición, entonces vos ahí que te quedabas en cuál tomar y ahí digamos como que te confundías en esa parte, pero viste que dice que hayan tenido actividad, pero arriba en los hechos está la fecha de aparición y fecha sí. de campaña, entonces como que no te dabas cuenta cuál era de los dos. Bueno, eso, mira, ese detalle, bueno, lo que pasa es que falta lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque como acá te dice, una es la fecha de aparición y la otra es la fecha o los meses de campaña. Yo por lo menos, como empecé a corregir estos temas, ¿sí? Yo también cuando los leí me hice hincapié en ver cuál fecha era, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que haya aparecido es porque estábamos hablando de la fecha de aparición, ¿sí? ¿Está? Entonces, fíjense en que esos son detalles que cuando uno lee el enunciado, tienen que fijárselo. Yo entiendo que
en el momento uno está nervioso y se empieza a poner, pero acá, por ejemplo, este punto está muy clarito porque dice aparecido, y es la fecha de aparición. Sí, No era es, en el punto 3. claro. En el Y punto en 3 que este decía, caso, fíjense en que te dicen la lista con los nombres que hayan tenido actividad en enero y no en diciembre, no que hayan aparecido. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, uno, a ver, uno muchas veces no, acá por ejemplo tendría que haberse puesto, por ejemplo, acá a lo mejor tendrían que haber sido un poco más, digamos, un poco más claro por diciendo meses de campaña de... o haber escrito que la parte de campaña es relacionada a la actividad, ¿sí? Digamos, yo en cuanto lo leí, supe que era esa fecha sin haberlo hecho ni nada, porque no es, si no te hubiera dicho a aquellos que hayan aparecido en enero, pero no en diciembre, ¿se entiende? Entonces, a ver, vuelvo a repetir, ¿yo por qué? Porque, a ver, tengo años de esto y conozco del tema, pero ustedes, si nunca vieron o nunca a ver, no saben lo que es un ransomware, no saben lo que es un troyano, no saben cómo se van manejando estas probabilidades, y es como si yo te hablara en chino, ¿se entiende? Entonces, es lógico que se pongan nerviosos. Entonces, yo siempre les digo, cuando ustedes vayan al enunciado, marquen bien, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes marquen, cuando ustedes tengan sus hechos, ¿sí? Esto, ¿sí? Pongan, ¿qué representa esto? ¿Qué representa esto? Esto, ¿se entiende? Entonces, si vos, por ejemplo, acá, escribís, mira, esta es la fecha de aparición, y estas son las campañas, o donde las campañas, en el punto, en este último punto, digamos, donde te pide, como no hace referencia a la fecha de aparición, vos la descartas directamente y te vas. ¿Dónde aparece enero y diciembre? Y en la campaña. Vuelvo a repetir, no es que esté haciendo ninguna defensa a nada, simplemente estoy haciendo otra visión de cómo ustedes pueden hacer una lectura y preguntarla, por ejemplo. Eso también es importante, que en el parcial estén atentos y ante la más mínima duda pregunten. ¿Por qué? Porque suponte que vos te surgió esa duda, vos decís, esta actividad, ¿a qué se refiere? ¿A la fecha a la fecha de aparición o a la campaña? ¿O a qué se refiere? Entonces, cualquier profesor que está en aula te va a decir, ah, mira, esta es la fecha de campaña, no la de... ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si el enunciado no está claro, para eso es la idea de que estén en el aula de Zoom para preguntar esas cosas y que no se queden sin eso. ¿Está? sí, en sí, o sea, yo había practicado un montón, pero el tema es que, digamos, el cierto enunciado y esos ransomware, no sé qué, a mí me confundía en partes, entonces, ya cuando llegaba al punto 3, que era el más largo dentro de todo, ahí Sí, es como que, no sé, se me hizo un lío y no, después pasé al otro paradigma, lo hice claro. así súper rápido, volví acá, entonces como que Sí, sí, ya en un sí. momento lo volvés a ver y encima te consume Sí, la hora, entonces como que después, no sé, lo sí, haces sí. así y ya está, lo dejás Sí, y lo sí. entregás, digamos. No, y aparte hay tiene otra particularidad este ejercicio, que es lo siguiente, que tiene una complejidad en donde el enlace entre las tablas está dado por la lista, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? De troyanos al tipo de archivo es fácil, vos sacás el tipo, es directo, pero de troyanos a ransom, ¿sí? Vos tenés que primero encontrar el elemento y después venir acá y buscarlo, ¿se entiende? Entonces, si no estás en el momento, por eso yo siempre les digo, cuando ustedes encuentren las tablas, lo primero que hacen es, dicen, ¿cómo se enlazan en unas en otras? Yo me juego la cabeza que si este enunciado a lo mejor se ponía primero los troyanos, ¿sí? Después los tipos de archivo y al último la familia, capaz que a lo mejor hasta
lo podrían haber entendido más rápido, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque vos empezás acá y vos decís, bueno, a ver, ¿cómo se relaciona con la 2? Y de ninguna forma. Bueno, en el acto uno empieza buscando, a ver, ¿esta cómo se relaciona con la 2? No, de ninguna forma. La 2, ¿cómo se relaciona con la 1? De ninguna forma. La 3, ¿cómo se relacionan? Ah, bueno, mira, tengo la 3 se relaciona por tipo de archivo, ¿sí? Y en este caso la 3 se relaciona con la 1 por el miembro de la lista, ¿sí? Por el member. Así que yo tengo que unificar la lista, buscar el member, sacar el member, y en base a ese member, a ese valor unificado, lo tengo que llevar allá y buscarlo en la tabla 1. ¿Se entiende? Si ustedes en el primer análisis detectan eso, ¿sí? Seguramente lo pueden resolver en tiempo y forma. ¿Se entiende? Pero, vuelvo a repetir, eso implica, se juntaron un montón de cosas, ¿sí? Una, que ustedes tienen 3 semanas para aprender esto, y no es tan fácil, ¿sí? Yo siempre digo, nosotros los docentes tenemos años de experiencia, ¿sí? Entonces, yo en cuanto lo leí, lo entendí en el acto, ¿sí? Pero yo porque tengo años de experiencia, pero ustedes se resetean todos los años, vienen por primera vez, o sea, no es tan fácil, ¿se entiende? Entonces, hay que hacer los enunciados, yo siempre trato de que los enunciados sean entendibles, simples, para que ustedes demuestren el conocimiento, no hacer, para eso están los TP, vieron que los TP fueron largos, complicados, pero ¿por qué? Porque se les dio tiempo y se les permitió hacer en grupo. En este caso ustedes están acotados, son uno solo, acotado en el tiempo, en 1 hora y media tienen que hacer los 2 paradigmas, entonces hay que darle la herramienta lo más sencillas posible. Entonces acá se juntó una serie de cosas, ¿sí? Uno, yo si hubiera leído esto, seguramente que hubiera cambiado en el acto el orden de la tabla. ¿Para qué? Para que sea lo primero que voy a identificar, cómo se van a relacionar los elementos. Y una vez que vos ya sabes recorrer la lista, sabes enlazar, unificar y todo, ya está, ¿se entiende? Pero claro, si vos estás 2 horas viendo qué pasó acá, o como en este caso, como vos decís, si en lugar de poner la fecha en este caso, la fecha de, como tiene acá, me estoy quedando sin pila del mouse, o sea, me estoy quedando sin pila de cualquier cosa, en este caso, ¿sí? En lugar de decir del distribuir, te hubiera puesto los meses, y bueno, el acto también en realidad, no, perdón, no acá, por acá, por la consigna 3, te hubiera hablado de los meses o de otra forma, entonces a lo mejor la casabas más rápido y no estaba pensando 10 horas qué fecha era, ¿está? Pero para eso la idea es tratar de que no haya dudas en el parcial. Y si la hay en el acto, pregunten a los profes, ¿está? Porque dudas de interpretación se contestan. ¿Cómo no? Pero el qué sí. Cuando vos tenés duda de qué tenés que hacer acá, se te dice, mira, tenés que encontrar el mes que te diga, en este caso, el mes de campaña. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda? Por eso, reconozco que ha sido complejo. ¿Está? Así que vamos a tratar que en el recuperatorio sea más simple, esté clara la consigna para que no pierdan tiempo ustedes entendiendo la naturaleza del problema. Se entienda rápido y vayan y resuelvan. ¿Sí? Bien. Con lo de funcional, fíjense en que les dice, da a hacer una función que reciba el nombre de un troyano, acá están los nombres, y devuelve la probabilidad de que distribuya el ransomware. Este tipo de familia. Y les da un número, ¿sí? Acá hay un error en el tipeo, porque dice si la función deberá, si en caso de que este troyano no exista, deberá devolver no definido.
cosa que está mal. ¿Por qué? Porque acá están devolviendo números, ¿sí? Entonces no pueden mezclar, no pueden devolver números y una string. Así que por eso acá en aula hicimos el cambio y dijimos, bueno, o devuelven un 0 o un -1 en caso de error, ¿sí? Entonces, vamos acá al WinHue. Yo voy a hacer un ejercicio del 2, le voy a poner ejercicio 2, 16, para que sea distinto, y acá voy a copiar esto. Venimos acá y voy a comentar, control B, y vamos a comentar. Bien, acá estamos por acá, listo. Entonces, la función va a ser una función 1, espera el nombre de un troyano, o sea, espera un string, ¿sí? Y devuelve la probabilidad de un número, ¿sí? Probabilidad que acá está en forma, perdón, está en forma entera. Y como es un grado de probabilidad, podrían dejarlo como entero o como float. Generalmente las probabilidades se manejan en float, porque no son discretas, son continuas. Acuérdense, y más si están viendo estadística, ¿no? Puede ser que la probabilidad sea 20,5, ¿sí? O 20,8. Entonces está más cerca la probabilidad de un 21 que de un 20. Entonces, lo ideal sería que esto sea un float, pero si ustedes le ponen enteros, también está bien, porque la tabla está planteada como entero, ¿no? Nombre, y acá vamos de nuevo. ¿Hacemos guarda o hacemos case? ¿Quieren que hagamos una guarda para que lo hagamos diferente? ¿Sí? Si hacemos guarda, por cada guarda vamos a tener que evaluar si ese nombre que viene, vamos de troyano, vamos a ponerle en este caso control B, ¿sí? Si es igual a eso, devolvemos un 20.0. Yo devuelvo un 20.0 porque es, en nuestro caso yo elegí devolver un float, porque estoy pensando en el futuro de que pueda llegar a usar la función 1. Pero si es entera no hay problema. La segunda es con eso, es el 30. Entonces le ponemos acá el 30. Y voy a copiar, voy a seguir copiando, Ctrl+C, varias veces para que ¿cuántos eran? 5, 3, 4, 5, necesito 6 guardas. Bueno, la acomodo. Bien, entonces la tercera, vamos a ir acá, sería la editex con 25. La EGOSI con 15. Y la EDANA bot, Ctrl+C con 10. Con 10. Bien, y por último, otherwise, es decir, si ninguna de estas viene, devolvemos ahí como me decía, devolver un no definido. Lo que hicimos fue decirle o devuelven 0 o devuelven un 1, un -1. Si quieren podemos devolver un 0, 0, un -1, cualquiera es válido. ¿Está? Entonces con eso cumplimos el punto número 1. El 2 dice, dada una lista, venimos por acá, vamos a ponerle
dada una lista de nombres de troyanos, genera una lista por comprensión de todos aquellos troyanos que puedan distribuir el ransomware con una probabilidad mayor al 20%, ¿sí? Entonces, acá cerramos comentario, vamos a la función 2, esperamos una lista de nombres, así que esto va a ser una lista de string. ¿Qué más? Generar una lista por comprensión de todos aquellos trabajadores que puedan distribuir el ransomware, el que paso, con una probabilidad mayor al 20%. Sé que el 20% ya es un valor hardcode o estático, no hace falta pasarlo por parámetros, así que ya está determinado, así que yo recibo la lista de string y voy a devolver, ¿qué cosa? Una lista también con todos aquellos nombres, pero que cumplan que tengan la probabilidad mayor al 20%, ¿sí? Así que también va a ser una lista de string. Función 2. ¿Cómo hacemos esto? Lo pueden hacer por comprensión o recursividad. Siempre les digo, cuando no les exigen recursividad, vayan por comprensión. Así que en este caso voy a recibir la lista, voy a generarla, los datos los voy a sacar en X. ¿De dónde? De la lista. Y recuerden que esos X van a llevar nombres. Entonces vamos a poner acá lista. Y vamos a tener que poner una condición. Ahora bien, con este X, que es el nombre, si ustedes quieren ponerle el nombre del troyano, en lugar de X, si quieren ponerle nombre para que le sea más fácil, también, eso lo deciden ustedes. Entonces, con el nombre solo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos guardar en la lista todos aquellos nombres, o sea, el mismo nombre, o sea, ni siquiera tengo que hacer una función de transformación acá. ¿Por qué? Porque lo que tengo que guardar es directamente el nombre que saque de la lista. Ahora, ¿los quiero guardar a todos? No, solamente a aquellos que tengan una probabilidad mayor al 20. Y la probabilidad la da acá esta función 1. Entonces acá lo que tengo que hacer es, voy a hacer una condición que diga, mira, yo voy a llamar a la función 1, ¿sí? Pasándole el nombre, y si esta función nombre me da un valor mayor al 20%, al 20.0, entonces significa que yo la voy a guardar, si no, no. ¿Sí? ¿Queda? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y la última, yo no voy probando para así la podemos terminar, no quiero sacarles mucho tiempo para que si alguno no sé si tiene que recuperar el teórico o no. Vamos a comentar esto y cierro el comentario. Dice, dada una lista con valores, o sea, vamos con la función 3, me dice, dada una lista con los valores de probabilidades que se distribuye el ransom. Entonces, viene acá una lista. Como es probabilidades, le voy a poner float, ¿sí? Generar una nueva lista, bueno, acá está la cuestión de que normalmente no pedimos en el parcial 2 generaciones de lista, es una generación y un conteo o algún acumulador condicional, pero bueno, acá pidieron otra lista. Dice que contenga las probabilidades que estén comprendidas entre los dos valores límites pasados con argumentos, ¿sí? Así que ahí necesito un valor límite izquierdo y un derecho, así que como voy a comparar todo con float, voy a requerir 2 float, ¿sí? Y por último voy a devolver otra lista que va a llevar los float, porque va a llevar también las probabilidades, pero que cumplan o que estén dentro de ese rango, ¿sí? Va a ser un recorrido condicional, ¿sí? Y como les pide que sea función recursiva, hay que hacerla. Función recursiva. Lo primero, la función de corte.
función de corte, ¿cuándo va a terminar? Cuando encuentre la lista vacía. Si encuentro la lista vacía, no hace falta el límite inferior, no hace falta el superior, y voy a retornar la lista vacía. ¿Por qué? Porque ya no voy a generar más nada. Y si no viene la lista vacía, la espero con cabeza, cola. ¿Sí? Sí voy a ponerle nombre al límite inferior y al límite superior. Entonces vamos a poner LI, LS, y ahí comenzamos. Como este es un recorrido condicional, ¿por qué? Porque voy a generar solamente aquellos que cumplan con la condición. Puedo usar un if o guardas. ¿Quieren que lo hagamos con if o con guarda? En el anterior lo hice con if, hagamos con guarda. Con guarda lo voy a hacer, profe. Dale, lo hacemos con guarda. Si lo hacemos con guarda, acá vamos a evaluar la condición. ¿Cuál sería la condición? Que el valor de probabilidad que viene en la lista esté comprendido entre los valores límites pasados con argumentos, ¿sí? Cuando les dice que están comprendidos entre dos valores límites, significa que los incluyen, a menos que el enunciado les explicite y le diga excluyan, ¿sí? Entonces acá no aclara nada, así que el valor X tiene que ser mayor e igual que el límite izquierdo, el X tiene que ser menor e igual que el límite superior, ¿sí? Si esto se cumple, esta condición se cumple, entonces, ¿qué va a hacer la guarda? La guarda va a tener que decir, la solución de esta guarda, de esta condición, es generar la lista, ¿sí? O sea, este X va a formar parte de la nueva lista, X dos puntos, ¿de quién? De la lista de la cola. Entonces vamos a llamar a la función 3, le pasamos la LXS, que es la cola, le vamos a pasar el límite inferior y el límite superior para poder trasladarlo en el tiempo. Si no, no se puede, ¿sí? Y con la segunda guarda, como son dos guardas, ¿sí? Acá podría preguntar por la condición contraria, pero en este caso directamente voy por otherwise, ¿sí? Igual a qué cosa, solamente al recorrido, sin generación. ¿Está? Entonces de esa forma, si cumple con la condición, grabo y genero los elementos, y si no, recorro y recorro hasta llegar a la lista vacía. ¿Sí? Y eso sería todo. Vamos a grabar y probemos. A ver qué pasó. ¿Sí? Así dejamos. Vale, nos aseguramos que está todo bien, así yo después se lo subo. Perdón, esto es L. Vamos a hacer el load. Hasta ahí, fíjense que no tengo errores de escritura, de compilación, nada, así que vamos a ver si puede ejecutar. La función 1, espera, vamos a venir acá, vamos a copiar algún nombre, porque voy a copiar este, control V, ¿sí? Y me da 20. Si yo pongo la I, me va a dar 0, porque dice, esa no está. La función 2 esperaba una lista, déjenme que recuerde, lista de nombres, o me va a hacer escribir los nombres, y generar una lista con todos aquellos nombres que tengan una probabilidad mayor al 20. O sea que voy a tener que escribir varios nombres. Vamos a ponerle, bueno, este seguro que me va a dar. Vamos a poner una lista ahí. Más. Vamos a ponerle, le vamos a poner 3 elementos nomás para no escribir tanto. Control V. Y le vamos a poner una que no supere los 20. Ahí está. Con lo cual, en este caso, me va a tirar una lista de 2 elementos, debería. Y no tenía nada más, ¿sí? De generar una lista de todos los troyanos que puedan tener
que tengan la probabilidad mayor al 20%, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Fíjense que las dos primeras que yo puse tienen la probabilidad mayor al 20, la tercera no. Y la última, dado una lista con valores de probabilidades, generar una lista que tenga límite izquierdo y límite inferior y límite superior. Así que mi función 3, vamos a inventarle ahí una lista. Podríamos agarrar esta lista, control C, para no escribir tanto. Y un límite, pongámosle el 5, 5.0 y el 8.0, ¿sí? Entonces ahí me va a traer todos menos el 2 y el 4. Fíjense que me trae el 5, el 8 y el 8 que se repite, ¿sí? Entonces ahí genero una nueva lista con aquellos que están dentro de ese rango pasado como límite inferior y límite superior. ¿Está? Y eso es todo. Y parece fácil, vuelvo a repetir, yo sé que no lo es, yo muchas veces resuelvo esto de una manera que parece muy simple, pero cuando uno va al parcial hay que estar, hay que leer, hay que entender, háganse en esto que yo siempre les digo, dentro de los mensajes, escriban, mira, esto tiene que recibir, esto tiene que estar, vayan hablándolo en voz alta si quieren, para que se vayan escuchando, y sobre todo cuando estudian. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó? ¿Sí? Sí, profe, quedó. Bien. Bueno, eso sería todo. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta, duda. No, la única duda es solamente por el tema de la nota nomás, pero no, más allá de eso ya por lo menos ya tengo un poco más claro la parte que es Haskell y todo eso. Porque ahí Bien, en el pasado se me hizo por ahí un poco más confuso lo que es esa primera consigna por lo de no definido que por lo otro, porque o sea, ya en la segunda función ya venía arrastrando lo de ese error claro. en Sí, sí. en la consigna, pero Sí, bueno. sí. La otra, si a ustedes les es más fácil plantear el funcional, que es muy numérico, hagan primero el funcional y después van al lógico. ¿Por qué? Porque muchas veces el lógico cuesta. Entonces, en cambio, el funcional, ustedes pasan la tabla, siempre hay una tabla, la pasan, digamos, las técnicas son relativamente sencillas, numéricas, directas en funcional. En cambio, en el lógico tienen que estar pensando cómo es la relación entre esta y esta, como en este caso, como yo les decía. Lo primero que tienen que identificar cuáles son las relaciones que hay entre los hechos, para cuando tengan que encontrar las cosas pueden hacerlo fácilmente. Entonces, si les es más fácil a ustedes empezar por Haskell, empiecen por Haskell, si total tienen que hacer los dos, no importa, muchas veces viene el enunciado primero lógico y después el funcional, pero si ustedes empiezan con el funcional, después pasan al lógico, no hay problema, mientras hagan los dos, está. ¿Sí? ¿Queda? Sí, Sí, profe. ¿Está? Bien, bárbaro. Bueno, entonces estaríamos terminando acá, voy a pausar la grabación, así no se hace muy larga.